El voltaje entre A y B va a ser igual a qué voltaje. A la de resistencia 5, a la de 4, a la de 6. Al voltaje que pasa en la resistencia 5, profe. Entonces vamos a hallar el voltaje AB1. ¿Y cuánto les da ese voltaje? Recuerden que ustedes pueden hacer de cuenta por un momento que estos pines no están y hallan el voltaje. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da el voltaje a Laura? Laura, Espere, profe, eso sería hacerlo por malla, hallar la corriente, ¿no? sí. Entonces, espere. Eh, la, la corriente me da 5 sextos, que sería 0,83, y el voltaje me da 4,16. Jesús David, ¿le dio el mismo valor? Ah, no, espera, profe, es que lo coloqué al revés. La corriente me da 6 quintos, menos 6 quintos por 5, y el voltaje me da 6. Sí, profe, 1000 voltaje me da 6. La corriente 6/5.
Menos 6, ¿sí? Sí, profe, -6. Sí, da -6 por la corriente que es negativo, -1,2. Ajá. Ah, me sale. Ahora vamos a hacer, ese es el 1. Ahora apagamos esta, cortamos esta, abrimos esta y dejamos solamente esta fuente. Eduardo, ¿cómo nos queda el circuito? Eduardo, Profe, la fuente que ahora queda es la de abajo. se la de abajo. Ajá. Entonces nos queda esta resistencia, nos queda esta fuente. Y el circuito nos queda así, 4, 6 y 5. Y necesitamos hallar el voltaje entre A y B. Este es el paso número 1. Este es el paso número 2. Creo que aquí estamos aplicando, recuerden que es superposición. Si ustedes se dan cuenta, dejamos una sola fuente encendida y apagamos todas las fuentes independientes. Y el voltaje entre A y B es el voltaje de la resistencia de 4 más el voltaje de la resistencia de 6 o el voltaje de la resistencia de 5 sumado con la fuente de 18. Kevin, ¿cuánto le da ese voltaje? Vamos a llamarlo voltaje AB2. Sí, profe, lo estoy haciendo un momentico. Listo. Profe, si me voy por el camino de las dos resistencias, la corriente me daría -10 amperios. Depende cómo tomes el sentido. ¿Lo tomo así? Ujú. Exacto. ¿Y aquí la corriente cuánto le da? Profe, eso me dio 12 voltios, el de AB2. AB2, 12 voltios. ¿Positivos o negativos? Positivo. Aquí la corriente les va a dar 18 sobre 15. Sí, señor, 1.2. Listo. Y el voltaje les da 12 voltios, ¿eh? Sí, 12 voltios. Este voltaje de 4 más el voltaje de 6.
Listo. Ahora vemos con ¿Qué, hombre? Bueno, no estoy jugando, estoy en clase. podemos silenciar el micrófono. Esta la apagamos y nos queda la corriente de 2 amperios. Santiago, Señor, ¿cómo nos queda el circuito? nos quedaría la fuente arriba. Abajo, bueno, abajo de la fuente quedaría en serie la resistencia de 4 ohmios con la de 6 ohmios. Y abajo en paralelo la resistencia de 5 ohmios. Listo. Jesús, perdón, Wilmer, Uriel. ¿Cómo calculamos el voltaje? Wilmer Uriel. O Yamit. Profe, pues, profe, yo viéndolo ahí, creo que hay una transformación de fuente, ¿no? O sea, se suman las resistencias que están en serie, 4 y 6 serían 10. Entonces, ahí serían 20, ese sería el voltaje 20. Y ahí en la corriente daría 4. No sé si se puede hacer eso, profe. La primera parte de sumar estas dos está bien. Esta nos daría 10. Sí. Aquí nos queda en paralelo. Ay, sí, el paralelo. Sí, sí. Sí. Entonces acá 10. Profe, ahí no se podía transformar la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Solo que está Profe, eso da 10 tercios o 3.3. 10 tercios. 2 amperios. Y aquí transformamos una sola resistencia. 10 tercios por 2 amperios, que eso es 20 tercios. Sería la fuente de corriente. El voltaje sería 20 tercios. Y el voltaje AB3 sería 20 tercios. Ese es el paso número 3. Y vamos con el paso número 4. Entonces aquí apagamos esta fuente de corriente. Cortocircuitamos esta fuente
Y cortocircuitamos esta fuente. Cristian, ¿cómo nos quedaría el circuito? Qué pena, profe, ¿cuál es la fuente que queda? Esta de 3 amperios. Ok, entonces, um, pues eh, queda el rectángulo de la de 3, la de 6 y pues la resistencia abajo pasaría por debajo de todas, ¿no? Sí. Quedaría así. Aunque si ustedes se dan cuenta, esta resistencia llega al mismo punto. 4, Profe, 6. ahí se podría hacer una transformación. Sí, claro. Y esta es de 3. Entonces, si hacen transformación, ¿cuánto le daría? Daría 12 voltios. 12 voltios. Esta de 4, esta de 6 y esta de 5. Y aquí puedo hallar esta corriente o puede ser un divisor de voltaje. ¿Cuánto le da la corriente? Menos 0,8. Listo. Y para hallar el voltaje de este punto a este punto B, ¿qué camino tomo? ¿El de la fuente o el de esta resistencia? ¿Cuánto les da el voltaje AB? Ese sería el 4. Les da 4 voltios o menos 4 voltios. Menos 4 voltios, profe. ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces ya tenemos los 4 voltajes. Y ahora lo que hacemos, entonces el voltaje de A a B va a ser igual al voltaje AB1 más el voltaje AB2 más el voltaje AB3 más el voltaje AB4. Aquí recuerden que estamos aplicando superposición.
¿Cuánto nos dio el voltaje AB1? Menos 6. Nos había dado menos 6, 12, 20 tercios, Menos 6 más 12. más 12, más 20 tercios. Y este nos dio menos 4. ¿Cuánto les da? Ocho coma seis. Me repite, no alcancé a escucharla. 8.6. 8.6 voltios. Listo, entonces vamos a comprobarlo por otro método, si es verdad. Esto, profe, Sí. yo lo había hecho por otro método y pues me dio menos 15.33 Vamos a mirar a ver cuánto o nos da menos ese. 46 tercios. Sí, vamos a mirar cuánto nos da ese voltaje. Vamos a hacerlo por transformación de fuentes. Listo, entonces voy a dejar esta de 2 amperios. Aquí dejamos esta fuente de voltaje. Y vamos a transformar esta. Nos queda la resistencia de 4. Aquí nos queda la fuente de voltaje de 12, 18 y aquí de 6. Eso por la parte de arriba. Y por la parte de abajo transformamos una fuente de voltaje en una fuente de corriente. Esta de 5 y esta de 18. Perdón, 18 entre 3. 18 entre 5 nos da 3. ¿3 punto qué? 3.6. 3.6. Nos da 3.6 amperios. Ahora, ¿qué hacemos en la parte? Voy a dejar todas en fuentes de corriente. ¿Qué hago acá? Una malla para allá la corriente. Puede ser, pero entonces como estamos aplicando transformación de fuentes, me queda la corriente de 2 amperios. Estas dos fuentes, ¿cómo están? Serie, paralelo.
Me daría 30 voltios, ¿sí? ¿Sí? Sobre 10. Y aquí 3.6 amperios. ¿Ahora qué hacemos? Me queda la fuente 30 entre 10. Entonces la de 2 amperios se permanece ahí. 30 dividido entre 10. 3 amperios. Y por acá entonces la resistencia que está en serie me queda en paralelo. Esta es de 5. Queda en paralelo con la otra de 5. Y por acá me queda la fuente de 3,6. Y esta es de 10. ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces veo que hay tres fuentes de corriente. Dos van hacia aquel sentido y una va hacia la derecha. Dos van hacia la izquierda. Como estas dos llevan el mismo sentido, las sumo porque están en paralelo. Me da 6,6. Y le resto 2. Me queda una única fuente de 4.6 amperios. Y me queda una única resistencia. ¿Cuánto me da el paralelo entre 3 y 5? ¿O 15 dividido entre 8? 10 tercios, profe. 10 tercios. Sí, profe, 10 tercios. Listo. Y si ahora dejo una única fuente, con una única resistencia, la resistencia ya sabemos que va a ser de 10 tercios. ¿Y de cuánto me da la fuente? Profesor da 15.33 voltios. 15.33 voltios. Si yo comparo la resistencia con la que hallamos al principio, eso está bien. Ahora nos vamos al voltaje. El voltaje acá que nos da que 8,6 y aquí nos da que 15.33. Nos tiene que dar iguales. Profe, yo creo que el voltaje AB4 está mal. Entonces nos toca revisar y mirar si acá
No era negativo, sino era positivo. O si en una de estas el voltaje o la corriente acá eran -12. O si aquí era -6. Entonces nos toca revisar el signo de esto. El signo de este al parecer está bien, ¿cierto? Podemos hacer el micrófono. Tapia. ¿Listo, Tapia? Listo, entonces aquí 18 entre 15. Está bien, ¿cierto? Ahora en esta, 18. También dividido entre 15. Está bien. Y acá. Entonces el compañero dice que nos quedó mal. Fue la de 4 voltios. Pues, profe, yo también tengo dudas en ese, pero no sé si... Profe, creo que debe estar mal es el voltaje donde está la resistencia de 10 tercios y la fuente de voltaje de 20 tercios. Sí. ¿Cuánto le da el voltaje? Me daría el doble, profe, 40 tercios. No sé. Dale.
Aquí rectificamos la resistencia, le sumamos 10. Sí, profe, ese era el error. Y ahora sí me termina dando los 15.3 que dio por transformación de fuente también. Entonces acá es 40 tercios. Sí, señor. Profe, ¿por qué a 40 tercios? Es lo que estaba mirando. Pues, profe, yo lo tomé, o sea, en la parte izquierda sería voltaje A y en la parte derecha sería voltaje B. Como nos está diciendo el voltaje entre A y B, o sea, como que el voltaje va a circular del nodo A al nodo B. Y como es la Sí. diferencia, nos dice que el valor de la fuente entra por el lado negativo, entonces sería el voltaje de la resistencia menos el del voltaje. Por eso es que aumenta el doble. Pues yo lo tomé de esa forma. No sé si estoy en lo correcto. Una forma de comprobarlo es aquí con una malla, corriente 1 2 amperios, y necesitamos la corriente 2. ¿Cuánto les da esta corriente 2? ¿Cuánto les da aquí la corriente 2 por malla? 4 tercios solo. 4 tercios de amperio. Si lo hacemos así, entonces necesitamos el voltaje de la resistencia de 5. Y si multiplicamos 4 tercios por 5 nos da, está bien, 20 tercios. Aunque el compañero dice que el voltaje de A hasta B, si necesitábamos el voltaje de esta resistencia, pero esta resistencia como no está conectada, se supondría que quedaría conectada directamente a 20 tercios. O tal vez por lo que hicimos la transformación, nos queda, pero nos da que es 20 tercios, lo hacemos también por acá. ¿Sí encontraron el error?
Aquí el voltaje será positivo o será negativo. El 20 tercios creo que es negativo porque, bueno, si tomamos en el sentido del reloj, Sí, el más de la fuente de corriente estaría en el lado derecho. sí. Entonces eso cambiaría el ejercicio. Bueno, ese sería el error, ¿no? Supongo. Sumemos a ver. O nos falta realizar otro signo. Profe, la suma con el signo menos daría menos 14 tercios. Entonces ya sabemos que este signo está mal. Profe, tengo una duda. Sí. Cuando hacemos transformación de fuentes, la resistencia, digamos, uno la puede ubicar en cualquier posición, o sea, ya sea en la parte inferior, superior, izquierda o derecha. Sí. Sí, claro. Si es transformación de corriente, como en este caso, yo la puedo colocar primero la corriente y encima la resistencia. O en este caso, primero la fuente y después la resistencia. Como quedan en serie, no interesa. Profe, porque entonces, digamos, en ese caso, si usted coloca primero la fuente y después la resistencia, nos daría los 40 tercios que yo le estaba diciendo y así sí nos da el resultado. Pero, ¿cómo da 40 tercios acá? Porque recuerde que aquí pasa, aquí esto es No, ohmios. por eso digo, profe, o sea, si colocamos primero la fuente, en lugar, o sea, donde está la resistencia ponemos la fuente y, bueno, las invertimos, mejor dicho, de posición. Ahí sí la resistencia estaría recibiendo y el voltaje daría igual que el de la fuente. El detalle es que queda como está en paralelo. Yo le tengo que colocar ese en serie. Y no puedo sumar estos dos. Porque esto es resistencia y esto es voltaje. No puedo sumarlo. Si esto fuera voltaje, sí lo sumaría. Pero esto es resistencia.
¿El signo de este voltaje AB1 está bien o está mal? Está bien, profe. ¿Y el signo de este 12? A mí también me dio positivo, profe. Sí, profe, da positivo porque el 18 está abajo, entonces en el sentido del reloj se tomaría el negativo y al pasarlo después del igual sería Está positivo. positivo, sí. Ujú. Porque aquí es por un signo que nos está molestando. Es un signo que está mal. Pues, profe, yo tengo dudas en el último, pero no estoy seguro. En el AB voltaje de control. O sea, tengo dudas en cómo pasó de la fuente de corriente a la de voltaje. El último. Ujú. Multiplicamos 4 por 3. No, pero o sea, ¿cómo se define, por así decirlo, los signos de ese 12 voltios? Recuerda que cuando hacemos transformación de fuentes, la flecha me indica que para ese lado queda el positivo y la cola que para ese lado queda el negativo. Ok. Por eso fue que en esta parte el positivo de la fuente quedó para la derecha y el negativo quedó para la izquierda. Se los voy a dejar para que encuentren el signo, porque es un signo que está molestando. La operación ahí debería ser 22 menos 20 tercios. Y otra forma de comprobar si el ejercicio nos quedó bien, ¿cómo lo haría? O sea, si usted dice, no, por ese lado vamos a mirar qué pasó. ¿Lo hacemos por mallas o lo hacemos por transformación y después mallas? Mayas, creo. Profe, pues yo lo hice por transformación maya, que me parece que es como más rápido y corto. Sí, vamos a hacerlo así. Aquí ya sabemos que nos queda una fuente de voltaje de 30 voltios, ¿cierto?
aquí una resistencia de 10. ¿De dónde estoy sacando ese ejercicio? De esta malla que está acá. 30 y 10, que es esta transformación. Y por acá voy a dejar la misma fuente con la resistencia. Pero solo se transforman las fuentes de, bueno, las fuentes de corriente. Solamente transformamos la fuente de esta. Solamente lo que hice fue transformar esta fuente de corriente. Y sumarla Agarré con... esta y la sumé con la otra. Y dejé un sistema 3x3. Entonces el voltaje entre A y B, que va a ser de acá a acá, va a ser el voltaje de la resistencia menos este voltaje, o 18 más este voltaje. Por aquí pasa una corriente 1, que ya la conocemos, y por aquí una corriente 2. Si hacemos malla 1, ya sabemos que la corriente 1 da 2 amperios. Corriente 1. Corriente 1, 2 amperios. Y en la malla 2 vamos a tener que es menos 18 voltios más 30 voltios menos 10 y sub 1 más 15 y sub 2. Y esto es igual a 0. Aquí entonces me da que esto es 12 voltios. Es igual a 10 y sub 1 menos 15 y sub 2. Y reemplazamos y sub 1. 12 voltios es igual. Y sub 1 vale 2, me da 20 voltios. Menos 15 y sub 2. Y la corriente 2 va a ser igual a menos 8 sobre menos 15. ¿Cuánto da eso? $0.53, profe. 0.53 amperios. Entonces, si yo coloco aquí que es el camino A y este es el camino B, entonces o me voy por este camino o me voy por este camino. Si me voy desde A a B por este camino 1 o por el camino 2, voy a tener que tengo la fuente de 30. Voy a tomarlo en base a la corriente 2 más 10 que multiplica a I sub 2 menos I sub 1. Esto me da 30 más 10 y sub 2, que es 0,53 menos 2.
Da 46 tercios, profe. Y 46 tercios es lo mismo que tener ¿qué? 15.33. 46 tercios de voltios es lo mismo que tener 15.33 voltios. O sea que por este método me volvió a dar 15.33, lo mismo que me había dado acá, 15.33. O sea que el error que tenemos en el ejercicio de superposición es por un signo. Y esa es una forma de comprobarlo. Les voy a dejar pendiente para que revisen el signo. O pueden ser dos signos los que tenemos mal. Hay que revisar este signo y hay que revisar este signo. Si esos dos son positivos, o si uno de esos es negativo. Porque si esos dos son positivos, les va a dar 22 menos 20 tercios. Creo que, bueno, si en el caso que ese fuera el error, deberían ser positivos. Sí. O que este 12 sea negativo y este sea positivo. Se los voy a dejar para que lo analicen con calma y miren dónde está el error. Porque nos tienen que dar en todos 15.33. Si ustedes miran transformación de fuentes, nos están preguntando el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Cuando hago esta transformación, resulta que el circuito Thevenin que me están preguntando es este que está acá. Ya tengo el voltaje y tengo la resistencia. O sea que el voltaje, el VTH y el RTH es la fuente con la resistencia. Recuerden que no importa si está primero o después. Este voltaje nos dio 15.33 voltios y esta resistencia de 10 tercios. Nos preguntan la potencia máxima. Recuerden que la potencia máxima es el voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Sería entonces 15.33 voltios al cuadrado sobre ¿cuánto nos da esa potencia? 17.63. 17, sí. 17.63. Las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la potencia? Watts. 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 Y vamos a hacer este ejercicio para ir. ¿Cuánto nos queda? Media hora todavía, ¿no?
¿Cómo harían ustedes este ejercicio? Aquí nos preguntan el voltaje, la resistencia de Thevenin, la potencia máxima, y también nos pueden preguntar la corriente de Norton. ¿Cómo harían este ejercicio? Profe, una pregunta. Sí. Yo que ya lo escuché decir algo, pero ahí eso en serie no estaría, ¿cierto? Por lo que está el punto A y el punto B. O sea, me refiero a las resistencias de 1 y 2 y la otra de 4 y 3. ¿Qué vamos a hallar primero? ¿Resistencia o voltaje? RTH, ¿no? RTH. Entonces recuerden que sellamos RTH. Se cortocircuita la fuente. La fuente se cortocircuita, nos quedan solamente las resistencias. Esta me queda de 1K, 4K, 3K y 2K. Esta es mi terminal A y esta es mi terminal B. ¿Cómo redibujarían ustedes el circuito? Entonces recuerden que hagan de cuenta que este terminal A lo voy a colocar así. Aquí me va a quedar el A. Esta resistencia de 1K va a ir unida a este punto. Pero también esta resistencia de 2K sale de acá. Aquí tengo la de 1K. Por acá tengo la de 2K. Y esta de 2K, ¿a dónde va a estar unida? Si yo llamo a este nodo C, ¿cómo se llama este nodo que está acá? Ese es mi nodo C. ¿Cómo se llamaría este nodo? Sí. Sí, entonces la resistencia cae ahí. Y de ese nodo C sale una resistencia de 4K. Y va al nodo B. Y el nodo C, perdón, del nodo B, se va el nombre. va al nodo B. Del nodo C también va al nodo B. Entonces podemos decir que estas dos resistencias están en ¿qué? En paralelo. Estas dos están en paralelo. O sea que esta y esta en paralelo, esta y esta en paralelo. Y me quedan. ¿Cuánto les da el paralelo de 1 y 2? 0.66. 0.66 ohmios. ¿Y la de 4 con 3?
1.71. 1.71. Profe, a mí el Y nos primero queda- dio 666.66, porque sean kiloohmios, ¿no? Ah, Sí, estos son profe, ahí van sí, kiloohmios. sí, toca tener cuidado con eso. O en fraccionarios daría 2000 tercios, no sé cómo lo quiera colocar. Sí. ¿Y la total cuánto les da? 2000, ¿qué? 2380.95. 2380. Bueno, 81. Voy a aproximarla. Sería 2.380K. Sí. Y esta es nuestra resistencia de Thevenin. Este circuito que tenemos ahí se llama circuito tipo puente. Y este circuito es muy, muy utilizado en la parte sensórica. Porque lo que se hace es, por ejemplo, esta de 3K, se ajusta, se coloca un potenciómetro y se calibra. La idea es que el voltaje que pase por acá inicialmente esté en cero. Lo que ustedes coloquen aquí o aquí va a medir voltaje, va a medir temperatura, corriente, voltaje. Y ese circuito se conoce como el puente de Winston. Es bastante utilizado este circuito. Ya hallamos la resistencia. Ahora, ¿cómo hallamos el voltaje? ¿Cómo lo harían ustedes? Podríamos poner la fuente en la mitad de las dos paralelos. ¿No? Sí. Me borró esta línea. Entonces necesitamos este voltaje. Entonces el compañero dice que colocar la resistencia de 1K acá, la resistencia de 2K, colocar la fuente de voltaje, ¿sí? Y por acá colocar la fuente de 4K, la resistencia de 3K, 1K, 2K, 4K y 3K. Y aquí donde está la terminal A, y aquí está la terminal. ¿Sí lo ven así? Y esta es de 12 voltios. ¿Cómo llamamos entonces esos dos voltajes? ¿Sería el mismo por estar en paralelo? No. Sí. Por ser en paralelo del mismo, sí. Pero entonces, ¿cuánto vale A?
cuánto vale el voltaje en A y cuánto vale el voltaje en B. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que mirar es el voltaje de la resistencia de 1K o es el voltaje de la resistencia de 2K. ¿Es el de 4 o es el de 3? ¿Cuáles tomarían ustedes? O sea, la de 1K y la de 4, ¿no? Vamos a hacer algo acá primero y vamos a ver a ver si es verdad. Ah, bueno, o bueno, tomando el sentido horario del reloj, en el primer cuadrante sería la de 2K y la de segundo cuadrante la de 4. No. Entonces, si hacemos por mallas, la malla 1 va a ser 3K. De I sub 1. ¿A qué va a ser igual? A menos 12, ¿cierto? Y la corriente 1 me va a dar 12 sobre 3000. ¿Y esto cuánto nos da? ¿4 por diana menos 3? Sí. Menos 4000. O 4 miliamperios. Negativo, ¿no? Ahora la malla 2 es 7K y 2 igual a 12. Y la corriente 2 nos va a dar 12 sobre 7000. $1.71. Miliamperios, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Ahora la pregunta está, ¿es la de la corriente, es la de esta resistencia o es la de esta resistencia? Si ustedes tienen un multímetro y aquí colocan el positivo del multímetro y aquí colocan el positivo del multímetro, el negativo del multímetro, ¿a dónde tiene que ir? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? Al lado Abajo. con la resistencia. Entonces, ¿cuál de voltaje necesitamos? La de 2. La de 2 y la de qué? La de 3. Exacto. Entonces necesitamos el voltaje de 2K, que va a ser igual a 2K por 4 miliamperios. ¿Y este voltaje cuánto nos da? Menos 8 voltios. 8 voltios. Y por aquí necesitamos entonces el voltaje de 3K, que va a ser igual a 3K por 1.71 miliamperios.
5,13 voltios. 5,13 voltios. Entonces, como esto se llama A y esto se llama B, decimos entonces que el voltaje AB va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B. ¿El voltaje A cuánto nos dio? Menos 8 voltios, ¿cierto? Menos, por el signo, el voltaje B. Y el voltaje B es de 5,13 voltios. O sea que esto nos da 13,13 voltios. O usted lo puede hacer por divisor de voltaje. Divisor de voltaje sería la resistencia de 2K multiplicada por los 12 voltios dividido entre 3K. Ah, negativo, me falta un sí, negativo. Y ese sería entonces nuestro VTH. Entonces el circuito que nos están pidiendo lo puedo dejar así o lo puedo dibujar así. Cualquiera de las dos formas es correcta. 13,3 voltios negativo. Y la resistencia nos dio de cuánto? 2,83K. Si hacemos transformación de fuentes, recuerden que hallamos el circuito de Norton. Si ustedes dividen 13,33 entre 2.800, perdón, 2.381, coloqué mal. La resistencia pasa a estar en paralelo. Y aquí les da que aproximadamente es menos 5,6 aproximadamente. Y esta sería la corriente de Norton. Y la potencia máxima. Profe, ahí me queda en miliamperios. Sí, miliamperios. Miliamperios. Y la potencia máxima sería 13,33 al cuadrado sobre 4. Voy a colocarla aquí. 2.381. ¿Cuánto le daría esto? Profe, ¿nos dejaría este menos 5,6? Divida 13 entre 2,38 kilos. El voltaje es negativo.
Ah, ya. 18.65 milivatios. 18.65 milivatios. Y tenemos la respuesta del ejercicio. Entonces, les voy a publicar ahorita en Teams el ejercicio y ustedes buscan el signo que tiene el error en transformación de fuentes. Y sin embargo, el jueves lo revisamos otra vez. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta, pero ya es para el quiz. Entonces va a salir transformación de fuentes, corriente de Norton, Mallas, mallas, superposición, Thevenin, superposición, Thevenin, supermalla, ¿cierto? supermallas, ¿sí? O supernovas, ¿sí? Si el quiz no dice por qué método, ustedes hacen el método que ustedes deseen. Bueno, listo. Si les dice, entonces ustedes aplican el método que se les pide. ¿Cuántos puntos va a colocar, profe? 2. Aunque si ustedes se dan cuenta, puedo colocar uno solo y preguntar por todo.